Parte 1 veíamos que el cristiano es una religión del corazón y no del intelecto. Pero veíamos que en contraparte el cristianismo es una religión del corazón y del intelecto. No solamente es algo del sentimiento, sino que también es del intelecto. Nuestro hermano Nahum en la clase pasada nos hablaba sobre la doctrina y el creyente, y en la objeción veíamos que la doctrina apaga el celo cristiano, que es comúnmente lo que muchos argumentan en contra de la doctrina, y veíamos que la doctrina es el fundamento y el incentivo del verdadero cristiano o del verdadero celo cristiano, y nos hacía esa aclaración sobre lo que tiene que ver con el celo. En la objeción número 4 vemos que la doctrina no es práctica y tiene poca utilidad en la vida cristiana, y en contraparte vemos que la doctrina es práctica y útil para la vida cristiana. Entonces, hoy vamos a tener que ver no solamente la doctrina, sino que la doctrina y la iglesia. Y aquí vemos que nos habla la doctrina causa división. Y vemos que nos dice aquí que la doctrina separa la luz de las tinieblas, y en la objeción 6, la última, es la doctrina es demasiado difícil para el cristiano común. Y nuestro libro nos habla sobre la doctrina es para todo cristiano, desde el santo más maduro hasta el converso más reciente. Entonces, entrando a esta primera parte sobre la doctrina causa división, vemos que en nuestro libro nos dice que es lamentable que a veces los cristianos se peleen y dividan a causa de la doctrina, y eso es un hecho. R.C. Sproul comentaba que siempre hay dos cosas que generan debate: la política y la religión. Y eso es en cualquier ámbito. Siempre que el ser humano, el hombre, tiene estas discusiones, tanto en cuestiones políticas como en cuestiones religiosas, siempre va a haber discusiones. Todos esperaríamos que en cristianos maduros, pues esto no fuera tan de cierta manera, ¿no? Porque se espera que cuando un cristiano o dos cristianos están hablando de ciertos temas, pues se espera que los dos tengan una conversación equilibrada, espiritual, pero muchas de las veces se tornan en a otros sentidos, a otros puntos. Entonces vemos que también la unidad de los cristianos es un aspecto esencial de la vida cristiana y deben protegerse, pero no a toda costa. O sea, y es básicamente como dice aquí, o sea, la unidad de los cristianos, o sea, debemos procurar la unidad entre nosotros, pero como dice aquí, no a toda costa. O sea, no ser permisivos a todas las cuestiones. En otras palabras, la unidad no debe mantenerse a costa de las doctrinas que definen el cristianismo bíblico. ¿Acaso deberíamos considerar que la doctrina de la Trinidad no es esencial a fin de mantener la unidad con los que la niegan? ¿Y la sangre de Cristo? ¿La salvación por medio de la fe? ¿La autoridad de las Escrituras? Por supuesto que no. Aunque la división es siempre dolorosa, a veces es necesaria. Y los siguientes textos exponen con claridad esta verdad. Entonces, vamos a estar viendo algunos textos y vamos a ver qué nos comentan estos textos sobre este tema. Entonces, vamos a pasar a lo que es a Judas, versículo 3. Estaba a punto de decir capítulo. Pues son versículos, básicamente. Entonces, tenemos ahí Judas, versículo 3, y Judas nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido
una vez dada a los santos. Entonces vemos aquí a Judas exhortándonos y vemos que es una exhortación clara que nos hace Judas aquí. Y aquí la primera palabra que encontramos es paracaleo, que es esta palabra que nos hace exhortados. Y básicamente tiende a transmitir esta de fomentar una respuesta o una acción. Esta palabra paracaleo nos lleva a no ser pasivos, sino a actuar. Entonces, es la misma palabra que se utiliza también en Hebreos capítulo 10, versículo 25, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y aquí nos habla de esta exhortación, ¿a qué? A que nos lleve a no ser pasivos, a una respuesta, a una actitud. ¿A qué dice Hebreos? A no dejarnos de congregar, a que seamos diligentes en congregarnos, a que no seamos pasivos en esa área. Y de igual forma, aquí Judas hace esta misma expresión de que exhórtense ¿a qué? A que contendamos ardientemente por la fe. Y aquí es otra palabra que también utiliza en contendáis, que es la palabra griega epagonizomai. Y esta palabra griega significa lucha. Y aquí es interesante que el traductor utilizó contendáis ardientemente, porque la palabra griega de apegominizai es una sola frase. Y él las conjugó en contendáis ardientemente. ¿Por qué? Porque nos dice que esta palabra es hacer un esfuerzo extenuante, elaborado, en beneficio de algo. Entonces, esta palabra tiene un peso que nos dice el autor de la carta de Judas, que nos esforcemos extenuantemente en beneficio de ¿qué? De la fe o por la fe. De hecho, es la misma palabra que utiliza Lucas capítulo 13, versículo 24, que dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos de una manera extenuante. Entonces nos da aquí esta misma palabra. En primera de Corintios capítulo 9 del 24 al 27 dice, todo aquel que lucha, que es la misma palabra, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿No es cierto que aquellos que de cierta forma compiten de una manera profesional no llevan un sacrificio enorme para ellos? Muchos de las personas que concursan en las cuestiones olímpicas, o sea, ellos se abstienen, como dice aquí, de todo. Se privan de todo y es extenuante, o sea, esta forma. Y es la misma forma, como les digo, que es esta traducción, hacer un esfuerzo y de una manera extenuante. Entonces, la siguiente frase que vemos aquí, que contendamos ardientemente por la fe, es la palabra pistis, que de hecho nos dice que es el contenido del evangelio, creencia, convicción, buena fe o doctrina. Entonces nos dice que este es el contenido de lo que es y debe ser creído acerca de las buenas noticias de salvación de Jesús. Entonces, Judas nos llama a que nos esforcemos, hermanos. Que nos esforcemos y luchemos por la fe.
que no nos quedemos pasivos, que no seamos pasivos, que luchemos, que nos esforcemos de una manera extenuante y que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Y esto no quiere decir que vayamos por todo el mundo haciendo debates y como aquellos que salen últimamente en YouTube teniendo estos debates con personas que al último parecen otra cosa menos debates, puros argumentos, sino que contendamos por lo que nosotros creemos, por el Evangelio. De que cuando aquellas herejías entren en la congregación, pues nosotros tengamos el denuedo de defender lo que es la verdad. De que cuando allá afuera estas olas doctrinales que vienen, estemos nosotros contendiendo con la palabra del Señor. No para ganar argumentos, sino para defender lo que es la verdad del Señor. Entonces, vemos, como dice, diciendo aquí, según los siguientes textos, que ya estamos en la página 34, nos dice, según los siguientes textos, ¿cuándo es necesario separarse de los demás que dicen ser cristianos? Y tenemos el primer versículo, Romanos capítulo 16, versículo del 17 al 18. Y dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de ¿qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan, los corazones de los ingenuos. Entonces tenemos aquí al tipo de personas que causan divisiones. Y vemos que la primera parte que nos dice aquí es que son personas ¿qué? Egocéntricas, que usan la adulación para ganar seguidores, contrarrestando la verdad del Evangelio. Y cuando Pablo habla de estos falsos maestros, eran ciertas personas que estaban entrando a la iglesia primitiva. De hecho, había, por así decir, se estaban iniciando un poco los gnósticos, todavía no llegaban muy fuerte, pero ya empezaba el gnosticismo en ese tiempo, que estos habían asociado la salvación con la posesión de un conocimiento superior o secreto que solamente ellos tenían. De hecho, Juan, en la carta de Juan, él está combatiendo también este asunto, pero su teología no se habrá convertido en el gnosticismo hasta el siglo II. También teníamos a los judaizantes, que estos habían asociado la salvación con obedecer la ley. O sea, básicamente ellos decían que todavía tenemos que obedecer la ley para proseguir en la salvación, y de hecho Gálatas confronta esto, Filipenses 3 también confronta esto mismo. Y aquí básicamente Pablo está hablando sobre aquellas divisiones que teníamos los hermanos con este grupo de que unos se creían más fuerte que los demás y los débiles, y había estas divisiones que estaban teniendo ahí. Entonces vemos que básicamente se nos ordena que estemos cuidadosos, que estemos alertas, vigilantes, porque como quien dice, como si la serpiente anduviera ahí y lo primero que escuchamos es el cascabel. Y tenemos que aprender nosotros a identificar a este tipo de personas. Y de hecho nos hablan y nos dice que causan divisiones o conflictos en la comunidad. Su enseñanza pues probablemente es problemática y provoca divisiones en la iglesia donde quiera que vayan. Y también nos dice que causan dificultades o problemas frente a los creyentes, que los hacen alejarse del Señor, y estas personas menguan la fe
al menos, bueno, personalmente, o sea, con aquellas personas que tienen corrientes doctrinales equivocadas, o sea, uno no tiene, no puede uno tener comunión con ellos. No se puede, o sea, es como el agua y el aceite, o sea, al final de cuentas terminas separándote de ellos, o sea, ya sea porque tu doctrina, tu sana doctrina los aleja o cualquier otra cosa, pero al final de cuentas es como el agua y el aceite. En una de los comentarios venían las matemáticas de las sectas, y decía aquí la suma y dice, estas personas añaden una fuente extrabíblica de autoridad, ya sea por algún profeta, origen o profesor. O sea, estas personas por lo general traen sus otras enseñanzas. No sé, vamos a hablar de los testigos de Jehová, tienen su Biblia ahí alterada. Los mormones tienen el libro del Mormón, los musulmanes tienen el Corán. O sea, tienen otras cuestiones que le agregan, que le suman a la escritura. Nos dicen, restan importancia a la persona y a la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, niegan su deidad y consideran inadecuada su obra de redención. Y estos son cualquier persona que menosprecie o que diga que no es suficiente la obra de salvación. De hecho, hablaba la otra vez con estas personas que dicen, no, es que tú tienes que tener el segundo bautismo del Espíritu, porque si no, no eres salvo. Y entonces, ¿qué están diciendo? Que la obra de salvación de Jesucristo no fue suficiente, que necesitas otra cosa aparte para ser plenamente salvo. Y eso también, pues básicamente demerita la obra de redención de nuestro Señor. Y es restarle importancia al Señor. División, dividen nuestra lealtad de Dios a través de Cristo, a través de Cristo a otros. O sea, nos dicen, no, pues tienes que orarle a ciertos entes o a otras cosas porque ellos ayudan a Cristo y esto y el otro. Entonces ellos te empiezan a apartar y empiezan a decirte hay que orar a otras cuestiones o hacer estas cosas y nos quitan la centralidad de Cristo. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor de nuestra fe, autor y consumador de nuestra fe. Multiplicación, dice, multiplican los requisitos para la salvación. Todos abogan por alguna forma de salvación por obras. Los mormones, los testigos de Jehová tienen que hacer obras para alcanzar ciertos, bueno, pues ya no sé ni lo que creen, unos creen que van a ser dueños de un planeta y no sé qué otras cosas tienen ahí. Entonces, son estas cosas que nos separan o nos dicen, oye, alerta, todas estas cosas son personas que están tratando de desviarte del evangelio, es un evangelio que pues de hecho no es evangelio, son otras cosas, entonces tenemos que estar atentos de estos falsos maestros. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 6. Nos dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y aquí es igual, es tremendo la forma en que operan estas personas. Y aquí esta palabra que nos habla sobre la piedad es la palabra eusebia, que básicamente nos está hablando de la práctica devota hacia y las creencias apropiadas acerca de Dios, o sea, básicamente de la doctrina de Cristo, cuando nos habla de esta piedad que es la doctrina que es conforme a la piedad. Es interesante que no solamente Pablo utilizó estas frases, sino que también las utilizó en el capítulo 1. Y también él habla en el versículo 3 de algunos,
En el 3 también habla que enseñan diferente a la doctrina. En el versículo 4 habla de especulaciones. Acá habla de discusiones. En el 6 y acá en el 4 habla de vanas palabrerías. Acá habla de contiendas de palabras. En el 10 nos habla sobre la sana doctrina. Y acá en el 3 nos habla sobre sanas palabras. Entonces vemos aquí cómo Pablo le dice a Timoteo: hey, ten cuidado de estas personas, porque habrá un tiempo donde la sana doctrina no va a ser predicada y aquellas personas van a ir corriendo a escuchar lo que ellos quieren oír. Y vemos que esto no es algo, todas las problemáticas de la iglesia primitiva no solamente fueron en aquel tiempo, sino que lamentablemente en el transcurso de toda la iglesia han permanecido. ¿Cómo están las iglesias donde se predica todo va a estar bien? Tú nada más ven, trae tu dinerito y todo está suave. Tú no te esfuerces, tú nomás ven y escucha aquí lo que yo te voy a decir y todo va a estar bien. No te esfuerces. Están llenas, están repletas. Porque lo único de la gente que quiere escuchar es que todo va a estar bien, que vas a ser sano, que vas a ser salvo, que esto y el otro, pero no implican un cambio, un arrepentimiento. La gente no quiere escuchar que eres pecador. No quieren escuchar que tienes que cambiar. No quieren escuchar que tienes que esforzarse. Y el Señor dijo: toma tu cruz, sígueme. Y esa cruz no es cualquier cosa. Implica un esfuerzo, un cambio, un proceso. Y es lo que la gente no quiere. Lastimosamente no queremos todo a la ligera, a la fácil. Es necesario, por ende, la doctrina, la enseñanza. Yo sé que puede haber muchas personas que les choca esta frase de doctrina, pero es necesario que entendamos las enseñanzas esenciales que nos da la Escritura. No podemos proclamar correctamente el Evangelio sin entender la persona y la obra de nuestro Salvador. No podemos enseñar, como dice aquí, la doctrina que conduce a la piedad si no conocemos la Escritura. El verdadero maestro cristiano es uno que acude a la enseñanza de Cristo, la abraza y se ajusta a ella, a sus mensajes, exponiendo fielmente el mensaje del Señor. No adultera la doctrina de Dios con ideas que son de su propia cosecha, ni con conceptos procedentes de las filosofías o ideologías de la sociedad que lo rodea. ¿Cuántas iglesias hay que ahora todo lo quieren permear con filosofía? No, es que no puedes decir estas frases porque también les afecta a las personas o todas estas cuestiones. Sino que se limita a exponer todo el consejo de Dios, tal y como se encuentra revelado en las Escrituras. En cambio, el falso maestro no se conforma con esta limitación. Las Escrituras le parecen demasiado estrechas y desfasadas. Sus propias ideas o las del mundo contemporáneo le parecen más interesantes. Y aquí Pablo nos da unas características del falso maestro. Nos dice que está cegado por la soberbia. Y nos advierte o ha advertido que de hecho en el capítulo 3, versículo 6, que les advierte a los ancianos que no deben de ser neófitos, los que aspiran al obispado. ¿Por qué? Porque dice que se podrían conducir a un engrandecimiento. De hecho, también les ha indicado a los diáconos que deben someterse a un periodo de prueba antes de tener el pleno reconocimiento. Y estas son medidas sabias para limpiar la iglesia de ministros orgullosos y soberbios que solo sirven para provocar, como dice aquí,
divisiones, sufrimiento, malestar a la congregación. Dice, no entiende nada, y esto es lo más tremendo. Porque aquí, como nos dice, están envanecidos y lo pierde todo es que no saben nada. Sin embargo, a pesar de tener ese ego tan inflado, el falso maestro suele ser una persona profundamente ignorante. Y lastimosamente aquellas personas, como dice aquí, que son las que más causan divisiones, son las que de la Escritura son más ignorantes. Pero en su mismo egocentrismo, para ellos son unos grandes maestros teólogos. Tiene manía por discusiones y contiendas de palabrerías. Algunos creyentes tienen la mentalidad quisquillosa que son capaces de, como dice aquí, de tragar camellos doctrinales, pero a la vez son especialistas en colar mosquitos del vocabulario. Te corrigen enseguida si dices expiación, donde tendrías que haber dicho propiciación, pero parecen insensibles a tergiversaciones doctrinales importantes. Lo verdaderamente triste es que cuando esta clase de personas se dedica a enseñar en las iglesias, sus enseñanzas no edifican a la gente, no producen santidad, sino que convierten el púlpito en campo de batalla, siempre atacando a los que, a su entender, no colan correctamente las jotas y las tildes de la buena doctrina, pero nunca exaltan la persona de Cristo. Entonces, vemos que estas personas, pues, por lo general siempre están haciendo, quejándose de las demás personas. Fomentan envidia, riñas, difamaciones, malas sospechas y disputas constantes de los hombres. Pues básicamente, como aquí dice, tienen una mente corrompida, hombres de mente corrompida. No tanto porque actúen en motivaciones concernientes a siniestras, sino que han perdido de vista la suprema importancia del amor y de la unidad. Y eso es importante. Pero no solamente eso, también debemos de preguntarnos en qué área nosotros estamos cayendo en este tipo de actitud. ¿Estamos enceguecidos en nuestra vanidad? Por eso es bueno tener amistades, tener hermanos en los cuales nos podamos examinar mutuamente en el Evangelio. De tener a alguien de confianza para que el día de mañana, cuando yo me vaya apartando, pues mira, ¿sabes qué? Como que te estás torciendo un poco. Endereza tu camino. Entonces, necesitamos personas que nos ayuden a crecer en conformidad a Cristo, pero también necesitamos, como dice aquí, apartarnos de aquellas personas, como dice aquí, que solamente buscan el beneficio propio, que no quieren aprender del Señor, que solamente quieren ser ellos, que solamente quieren tener los reflectores para ellos solos. Que el Señor, de cierta forma, y lo digo personalmente, me libre de caer en algún punto y que si en algún momento no estoy edificando a ninguno de ustedes por medio del Señor, que tengan la confianza de mí. ¿Sabe qué, hermano? Pues ya ahorita lo que está trayendo es pura paja. No edifica. Que tengan esa prudencia de hacérmelo ver. Porque al final de cuentas quien está aquí, para eso está, para edificar. Para eso nos ha llamado el Señor. Entonces, el punto número 3 que viene ahí, ¿en qué página está? Si alguien me lo pudiera... 35. No, ok. 35, al final dice, partiendo de lo que hemos aprendido en los textos bíblicos en este capítulo, expliquemos entonces, ¿sería necesaria entonces a veces la división? ¿Son malas las divisiones en la iglesia? ¿Son malas? ¿Sí o no? Sí son malas, pero no son si es porque
Sí, la pregunta es cerrada. ¿Son malas las divisiones? ¿Sí o no? Decía un maestro, el buen teólogo dice sí y no. Ah, son malas, hermanos. Las divisiones siempre son malas. Siempre son malas. ¿Son necesarias? Sí, son necesarias muchas de las veces. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Son malas las divisiones, son malas las divisiones. Dios no quiere que la iglesia se divida, pero en muchas ocasiones es necesaria. Porque así como la palabra que decía aprobados, esa misma palabra tiene que ver con la purificación, con la cuestión esta de purificar el oro y quitar esa escoria. Y a veces es necesaria esta división para poder purgar la iglesia del Señor. Pero más que eso, ¿por qué es importante la doctrina? ¿Quiénes de ustedes el domingo pasado estuvo en el video que se presentó la vez pasada? El hermano Naún y el hermano Romero no me mencionó, no me contesten la palabra. ¿Qué notaron de raro en ese video? ¿O estuvo muy correcto el video? Desde hace casi 100 años, en las grandes ciudades con cientos de... Perdón, se supone que lo traía acá en esta. Vamos a ver si lo puedo poner, espérenme poquito. Se me hace que es este, a ver. O se me apagó sí, se me apagó. Que ya venía preparado y se descargó. ¿Mande? No, era el speaker de la. Bueno, vamos a tratar de hacer silencio y a ver si se alcanza a escuchar sí. Desde hace casi 100 años, en las grandes ciudades con cientos de rascacielos y pequeños pueblos con un semáforo, en los campus universitarios y las reservas indígenas, en iglesias, demasiadas para contar, cientos de miles de hombres y mujeres, de niños y niñas, han tomado cientos de miles de decisiones que cambian la vida. Casi ninguno de ellos conocía su nombre. Sin embargo, ella estaba allí. Annie Armstrong vivió hace más de 100 años. Solo esta foto de ella sobrevive. La historia podría haberla olvidado fácilmente. Pero vale la pena recordar a Annie Armstrong. A finales de 1800, cuando la mayoría de las mujeres no tenía voz, Annie fue una de las primeras en hablar. Primero fue la voz de los pobres urbanos en su ciudad natal de Baltimore, y luego fue la voz de los misioneros bautistas del sur alrededor del mundo, que desesperadamente necesitaban apoyo. Fue para estas personas que ella ayudó a iniciar la Unión Femenil Misionera Nacional. Como su primera líder ejecutiva, ella le dio a las mujeres una plataforma en sus iglesias locales, y en formas que nunca antes habían hecho. Estas mujeres ayudaron a enfocar la atención de los bautistas en los necesitados y perdidos, y en los misioneros intentando alcanzarlos. Annie escribió cartas, 18,000 en solo un año. Ella viajó a través de los Estados Unidos animando a los misioneros e inspirando a las iglesias a orar, a dar y actuar. Trabajó largas horas, pagó sus propios gastos y se negó a aceptar un salario. En los días más oscuros de la Gran Depresión, justo antes de que muriera, una ofrenda fue nombrada en su honor.
Hoy, la ofrenda de resurrección Annie Armstrong ayuda a los misioneros en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico a plantar nuevas iglesias y satisfacer necesidades a través de ministerios de compasión. A lo largo de los años, los bautistas del sur han contribuido más de $2 billones a esa ofrenda y el 100%, cada centavo, ha apoyado directamente al campo misionero. Aún queda trabajo por hacer. La necesidad es más grande que nunca. Y es por eso que, aunque vivió hace más de un siglo, y aunque solo una foto de ella sobrevive, la influencia de Annie Armstrong sigue viva. Porque hoy, en todo Norteamérica, tal como ha sido desde el principio, en cualquier lugar que se envíe un misionero, y cada vez que nace una nueva iglesia, cada vez que alguien da su ofrenda para que una persona perdida pueda ser redimida, Annie está allí. Vuelvo a preguntar, ¿les parece correcto el video? No, ¿Por qué? definitivamente, porque no habla nada de Jesucristo, nomás dice que Annie está ahí, Annie está ahí, Annie está ahí, y eso no es, ella no está ahí, ella no es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Exactamente. O sea, yo entiendo, yo no estoy en contra de... Yo entiendo que estas cuestiones de las ofrendas ayudan a muchas personas, muchos pastores. Uno de los pastores, de los maestros que tuve la clase pasada, dice, gracias a esas ofrendas, él pudo terminar sus estudios universitarios, su maestría y todo eso. Dice, yo no tuve que pagar ningún centavo, la cooperación y toda esta cuestión me pagó los estudios. Son cosas muy tremendas que ayudan, de eso no tengo duda. La cuestión es de, o sea, ¿por qué utilizar estos medios o estos métodos de cierta forma para tratar de sacar beneficio de algunas cosas? Porque eso es, no es otra cosa. Si quisiéramos hablar de personas misioneras, William Carey, no sé quién lo conoce, es el padre de las misiones. O sea, son cosas que yo digo, o sea, no hay necesidad. Si la gente va a dar de corazón. No necesitas tener este tipo de cuestiones mercadotécnicas y lo que más me puedes, o sea, se supone que deben de tener gente controlando lo que estamos viendo, lo que podemos ver y muchos pueden decir, ¡ay, qué exagerado, hermano! Dígame. Y es que son dos puntos. Uno es el hecho que señalaba la hermana de la omnipresencia de Annie Armstrong y la otra es la eternidad de Annie Armstrong, porque dice que esto ha sido así desde el principio. Sí, al principio. ¿Qué fue la palabra que dijo? ¿Del principio qué? Y esto ha sido así desde el principio, que ella está presente en todos lados. No, pero eso se está refiriendo desde que se empezó a nivel bautista las ofrendas misioneras, no que ella es eterna. Esperaría que sí, pero unido a la omnipresencia se Cuando oye. usted escucha la palabra misiones. Sí, pero es que puede ser aclarado. De igual forma, el video no es correcto. Ok, o sea, si vamos a hablar de Carey, si vamos a hablar de ustedes, entonces podríamos ponerle la semana de oración de Pablo, la semana de oración de Pedro. Sí, no estamos Entonces, tocando el no tema estamos de... hablando Sí, no de estamos una tocando ese religión, tema en no estamos realidad. hablando de una enseñanza, estamos hablando de una, y no alabanza, porque a Annie Armstrong o a Lori Moon o cualquiera de esas personas no se le adora. Se le respeta como mujer en el nivel bautista por lo que hicieron a través de las misiones, a través de hoy en día estar aquí, ¿verdad? Y exponiendo una semana de oración. ¿Por qué? Porque esa semana de oración no es nomás para levantar dinero, es para orar por el misionero bautista que está Sí, a nivel más Pero ya con estamos de entonces, acuerdo. no sé, Sí. lo que dice la hermana está bien. Estamos Y de siempre- acuerdo en y eso, siempre hermana. se ha dicho, ¿no? Nadie Siempre se ha está dicho. cuestionando a Annie Ya Armstrong. estamos, no por eso. Estamos hablando Ya de cuando fe. el centro de Estamos todo es hablando de ella, cuidado. Ok, hermano, sí, Estamos yo hablando de entiendo. fe, estamos hablando de- Estamos hablando de la entidad que está poniendo o que trae la publicidad. No estamos hablando de Annie Armstrong ni de otra cosa. Sí, sí, Una pero... mujer que tuvo fe, como cristiana. Sí, hermana, conocemos la historia y ya nos la han traído bastante veces, conocemos muchos todos la de esta, pero estamos hablando sobre la entidad que está produciendo el video, no de Annie Armstrong. Nadie tiene nada en contra de ella y como le digo, o sea, es una persona
a final de cuentas que hizo lo que hizo en su tiempo y se le agradece y se le ha dado, se le ha otorgado de cierta forma este reconocimiento a través de estas ofrendas que se levantan. Pero lo que estamos pues poniendo es por qué esta entidad, si estamos, lo traje a colación porque estamos hablando de doctrina y estamos hablando de la importancia de la doctrina y cómo nosotros tenemos que estar preparados y estar fijos a lo que estamos recibiendo, porque a final de cuentas, como dice la Escritura, aquellas cosas, aquellas pequeñas cosas van minando no nuestro conocimiento, pero sí son cosas que poquito a poquito entra una poquita cosa aquí y otro poquito allá y otro poquito allá y esto, que al final de cuentas terminan por confundirnos. Gracias a Dios hay personas que están atentos y están viendo lo que sucede, hay otras personas que no están tan vivas y para ellos es normal todo esto. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, en todo ámbito. Desde el púlpito, desde la alabanza, desde todos los ámbitos. No simplemente estoy diciendo con esta cuestión, esto salió porque apenas esto pasó el domingo. Si hubiera otra cosa, hubiera traído otra cosa. No es simplemente que yo tenga cuestiones o delirios con la organización, sino que en todo ámbito, y hasta yo, con la persona que está aquí enfrente, cualquier cosa que ustedes vean que no es correcta, tengan la confianza de decir, hermano, ¿sabe qué? Mire, el domingo pasado, el miércoles pasado, usted dijo algo que es incorrecto. La Biblia dice esto y yo pienso que, y lo podemos hablar, hermanos, lo podemos discutir. ¿Por qué? Porque somos personas maduras en el Evangelio, somos personas espiritualmente maduras y podemos hablar. Yo esperaría que si alguno de ustedes trae esa confrontación y hablamos, que podamos hablar de una manera sensata, de una manera espiritualmente madura. Porque se supone que todos aquí somos maduros en el Evangelio. Ahí está el punto. Sí. Se supone que nosotros somos maduros, pero que hay una persona inmadura que viene a ver ese video sin estar refiriéndonos a la persona. O sea, cae en un error porque se está convirtiendo con una idolatría. O sea, ese es el cuidado que tenemos que tener, ¿verdad? Porque Sí, no... también ya sería también así como que muy de idolatrar a alguien, pero o sea, solamente yo quería traer el punto nada más para ver si pescábamos esa cuestión de que el video da a entender. Yo sé que Ania, de hecho, pasó con Lutero. Cuando se formó los luteranos decían, oye, ¿por qué están haciendo eso? O sea, ¿acaso yo morí por ustedes? Dice, o sea, quítense de esas cosas. Y lo más seguro es que Ania Armstrong ahorita, si de fuera posible que ella supiera, estuviera posiblemente avergonzada porque se la traen en estas cuestiones. O sea, posiblemente, yo no sé, ella no sabe, gracias a Dios ahora sí sabemos que ella no está aquí escuchando nada, pero, o sea, de cierta forma, así me explico, y esto lo traje a colación nada más simplemente porque el domingo vimos esto y yo quería traerlo, que se avisparon o no se avisparon en ese asunto. Sí, entonces... Por ejemplo, si hablamos de María, la mamá de Jesucristo, una cosa es que digamos que fue una mujer que el Señor eligió y otra cosa es que le rinda culto. Si hablamos de Ania Armstrong, es una mujer que inició las oraciones, pero misiones. una semana, es cierto, pero no que sea el centro. No, pues de hecho cuando tienen las oraciones hablan del misionero, lo que de la ayuda que se repartió en tal lugar, o sea, al menos el miércoles me tocó ese asunto. De pequeñito, ya se nos terminó el tiempo. No, sí. Mire, aparte, mi hermano, que cuando hacemos mención de las personas, no estamos orando por ellas. Sí, no. Estamos orando por el plan que Dios tiene para alcanzar a mayor número. Nos han acusado de idólatras porque tenemos la imagen en ocasiones de la personaje, ¿verdad?, de oración mundial, Lori Moon. Y nos dicen, ay, hermanos, ustedes son idólatras porque cada año le hacen... Con que no le tenga su velita, todo está bien. Se queda pendiente lo de la doctrina es para todo cristiano, hermanos. Por eso es necesario que conozcamos la doctrina, porque la doctrina no simplemente es para aquella persona que va a decir, es que el hermano sí sabe doctrina porque es muy elocuente o porque es inteligente. No, la doctrina, la enseñanza es para todos, desde el más chico hasta el más grande, mis hermanos, porque muchas de las veces privamos a los jóvenes de que puedan tener doctrina por el hecho de que son jóvenes. La doctrina es para todos
seamos letrados o seamos ignorantes en cualquier aspecto, es para todos. Entonces, que el Señor les bendiga y estamos despedidos, mis hermanos.